Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un nuevo tema que es la audiencia preparatoria del juicio. Listo. Ay, no cambié la diapositiva. Bueno, es la audiencia preparatoria. Reubiquémonos. Entonces, estuvimos hablando las últimas sesiones de los preacuerdos y del principio de oportunidad, que son instituciones transversales al procedimiento penal. ¿Qué quiero decir con transversales? Que no podemos ubicarlas específicamente ni en la fase de indagación, ni en la de investigación, ni en la de juzgamiento, porque pueden ser utilizadas en varias o en todas ellas, según las reglas propias de cada una. Al contrario, la audiencia preparatoria, de la que vamos a hablar hoy, sí que la podemos ubicar en un lugar específico del procedimiento penal, que es en la fase del juzgamiento. Se ubica específicamente entre la acusación y el juicio oral. Es una audiencia que está en la mitad entre la acusación y el juicio oral. Entonces, para que quede totalmente claro, es importante entender que las aceptaciones de cargo, los principios de oportunidad y los preacuerdos son formas extraordinarias de cerrar el proceso penal, de dar una solución al caso penal. Mientras que el trámite ordinario, el trámite común, es el que nos lleva de la noticia criminal hasta el juicio oral. Y en ese grupo de pasos que se deben ir agotando hasta llegar al juicio oral, es ineludible, es necesaria la realización de una audiencia preparatoria, que es de la que vamos a hablar hoy. Ojo, que esto de ordinario parte de la estructura jurídica del proceso y no de la práctica procesal, porque como les contaba en sesiones anteriores, la mayoría de los casos se terminan resolviendo por aceptaciones de cargos, por preacuerdos, incluso la mayoría ni siquiera llegan a imputación, y el juicio oral en la práctica es excepcional. Muy pocos casos llegan a juicio oral. Sin embargo, tal y como está pensado y concebida la estructura del proceso, se entiende que el juicio oral debería ser la forma ordinaria en que termine un proceso penal. Bien, ¿cuál es la finalidad de la audiencia preparatoria? ¿Para qué tenemos una audiencia preparatoria en el proceso? Básicamente, como su nombre lo indica, para preparar el debate que se dará en el juicio oral. Eh, por lo tanto, el gran objetivo de ella es probatorio y es ser un filtro para que solo lleguen al juicio oral los elementos de prueba que sean legales y trascendentes para la discusión sobre la responsabilidad penal. Por lo tanto, lo que se busca en la audiencia preparatoria es evitar que pruebas, que se practiquen luego pruebas en el juicio que no sean legales o que no sean relevantes, que no sean necesarias. Bueno, ya vamos a hablar de todos los criterios para que el juicio oral sea más fluido, sea más rápido, sea más directo, sea más eficiente. Hacemos esta especie de tamiz, esta especie de filtro para lograr tener un juicio oral mucho más adecuado. Como todas estas audiencias de la fase de juzgamiento, igual que la audiencia de acusación y la audiencia de juicio oral, son audiencias que tienen cierto grado de complejidad. Y es así porque en ellas se hacen muchas cosas distintas. Entonces, estas audiencias hay que estudiarlas con cuidado, con mucho detenimiento, para darse cuenta cuáles son las distintas discusiones que se dan en ellas para poderlas llevar bien. Entonces, aquí, en esta diapositiva, tenemos un resumen de cuál es el trámite y el contenido de la audiencia preparatoria. Lo primero que se hace son las observaciones al procedimiento de descubrimiento. Recuerden que la Fiscalía tiene el deber de descubrir los elementos materiales probatorios que pretende llevar a juicio
en la audiencia de acusación. Aquí en la audiencia preparatoria iniciamos haciendo una revisión de qué tan correctamente se realizó ese procedimiento por parte de la Fiscalía y si no se realizó en debida forma, habrá que realizarlo porque si no se generará una nulidad en el procedimiento. El descubrimiento, como ya hablamos, es muy importante porque es una garantía fundamental del derecho de defensa y del debido proceso probatorio, porque a partir del descubrimiento de los elementos de prueba de la Fiscalía es que la defensa puede preparar materialmente, eficazmente, una contraargumentación para tratar de desvirtuar la hipótesis acusatoria que se está presentando en su contra. Ahora, un segundo paso que se da en la audiencia preparatoria es el descubrimiento de los elementos materiales probatorios y evidencia física de la defensa. Pues como les decía, la Fiscalía ya descubrió sus elementos materiales probatorios en la acusación y ahora es el turno de la defensa. ¿Por qué? Porque se tiene que garantizar la igualdad de armas a la hora de la discusión en el juicio oral. Entonces, la Fiscalía tiene que mostrar cuáles son los elementos de prueba en que pretende sostener su teoría del caso en juicio, pero también la defensa tiene el deber de hacer lo propio, es decir, demostrar cuáles son los elementos de prueba a partir de los cuales pretende sostener su teoría del caso. Se hace después, como vemos, entonces, la Fiscalía en la audiencia de acusación, la defensa en la audiencia preparatoria, porque esto se da como una garantía a la defensa. Como el ejercicio dialéctico entre Fiscalía y Defensa se da con la Fiscalía tratando de confirmar unos hechos y la defensa tratando de refutarlos, de negarlos, lo lógico es que primero se presenten las hipótesis confirmatorias y luego las hipótesis refutatorias y por lo tanto la defensa siempre hablará después de la Fiscalía, siempre estará refutando lo que ya previamente se ha planteado. Una vez se han hecho los dos descubrimientos, ojo, si tienen preguntas me pueden interrumpir en cualquier momento. Una vez se han descubierto los elementos de prueba por parte de los sujetos procesales, lo siguiente que se hace es la enunciación de la totalidad de las pruebas que se harán valer en el juicio. Ya a partir de este punto, por ahora solo los voy a mencionar porque vamos a trabajarlos de manera separada, individualizada en lo que resta de clase. Entonces, un tercer momento es la enunciación de la totalidad de las pruebas que se pretenden hacer valer en el juicio. La otra es la oportunidad de realizar estipulaciones probatorias, que ya vamos a ver qué es eso. Luego, está el momento para que el acusado manifieste si acepta o no los cargos. Como vimos en la imputación había un momento para una aceptación de cargos unilateral, ahora en la audiencia preparatoria hay otro, y en este caso la rebaja de pena a imponer será de hasta una tercera parte, entonces es una rebaja sustancialmente menor de la que se podría dar en la imputación. Luego vendrá las solicitudes probatorias que deberá hacer cada una de las partes para sustentar su pretensión. Entonces aquí hay que hacer unas diferencias conceptuales bien importantes porque no se pueden confundir. Una cosa es el descubrimiento de los elementos materiales probatorios, otra cosa es la enunciación de los que se pretenden llevar a juicio y otra cosa son las solicitudes probatorias que se deberán hacer en el marco de la audiencia. Vamos a ver qué es cada una de ellas, pero partamos de darnos cuenta de que son cosas diferentes. Luego, las partes pueden solicitar la exclusión de los medios de prueba que haya solicitado la contraparte por considerarlos inadmisibles. Y finalmente, el juez decretará la práctica de las pruebas que considere admisibles, que considere que deben ingresar al juicio. Vamos ahora detalladamente a ver qué es cada una de estas cosas. Hablemos de lo primero, de la enunciación de las pruebas que se harán valer en el juicio. Lo primero que hay que aclarar es que no todas las pruebas que han sido descubiertas
tienen que necesariamente llevarse al juicio. Es una facultad de las partes definir cuáles de aquellas pruebas que descubrieron son las que efectivamente quieren que se practiquen en el juicio oral. Y en principio, pensaríamos que lógicamente si descubrieron un número X de elementos de prueba, será porque pretenden llevarlas todas a juicio. Y en la mayoría de los casos será así, pero no es una obligación legal. Por lo tanto, puede haber 15 pruebas descubiertas y solo 13 que se pretenden llevar al juicio oral, y eso es perfectamente válido. Otra cosa importante con respecto a la enunciación es que, como su nombre lo indica, basta con enunciar, es decir, con mencionar cuáles son los elementos de prueba que se pretenden llevar al juicio para que devengan pruebas cuando sean sometidas a inmediación, contradicción, etc. Esto quiere decir que en este punto no es necesario hacer una argumentación sobre la conducencia, pertinencia y utilidad de la prueba, sino que basta con meramente mencionarlas, con meramente enunciarlas. Ha aclarado la jurisprudencia en la sentencia que aquí les menciono, que en la audiencia preparatoria se tiene que hacer un ejercicio de precisión con respecto a lo que se hace en el escrito de acusación, y es precisar con qué testigos de acreditación se quiere introducir cada evidencia física, cada elemento material probatorio físico. Y por lo tanto, plantea que esto no necesariamente se tendría que hacer en la audiencia de formulación de acusación. Les explico un poco mejor esto para que entiendan a qué se refiere. En el procedimiento penal colombiano, en el juicio oral, por regla general, la prueba documental o la evidencia física se introduce al proceso, se introduce al juicio a través de lo que se denomina un testigo de acreditación. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no puedo llegar al juicio con mi carpeta de documentos y simplemente decirle al juez, oiga, tome, esta es evidencia inculpatoria, por favor revísela y mire a ver qué hace con ella. No, el procedimiento en el juicio oral colombiano es un poco más sofisticado, y lo que implica es que cualquier documento o cualquier evidencia que se quiera presentar en juicio tiene que ser introducida a través de un testigo. Entonces se tiene que citar al testigo al juicio, el testigo se tiene que presentar y ese testigo tiene que identificar la prueba física que se pretende hacer valer en el juicio para que ésta pueda ser considerada auténtica. Esto ha sido fuertemente criticado porque muchas veces hace demasiado engorrosos los juicios orales, sobre todo en cierto tipo de delitos en donde la cantidad de evidencia física o de prueba documental es excesiva, pero es el modelo que se introdujo en nuestra ley 906/2004, y su objetivo es darle autenticidad, garantizar la autenticidad de los medios de prueba y garantizar que haya un escenario en que se dé la contradicción de esos medios de prueba cuando se llevan al juicio ya pruebas, que, que efectivamente pueda ser visto por el juez, que efectivamente pueda respetar el principio de inmediación y contradicción de manera fuerte. O sea, esa es la aclaración que hace la jurisprudencia, quería precisárselas. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Vale. Siguiente cosa que se hace en la audiencia, entonces, estamos repasando. Primero se hacían las observaciones sobre el descubrimiento probatorio que hubiese hecho la fiscalía en la acusación. Luego se hacía el descubrimiento probatorio por parte de la defensa con las mismas formalidades del de la acusación que se hacía previamente. Luego, entonces, se hace la enunciación de la totalidad de las pruebas que se pretenden hacer valer en juicio.
siendo solo enunciación, es decir, una mención sin una argumentación más allá. Y esta es de las dos partes, tanto fiscalía como defensa tienen que enunciar todas las pruebas que pretenden hacer valer en juicio. Lo que sigue en la audiencia preparatoria es la oportunidad de realizar estipulaciones probatorias. ¿Qué es esto de las estipulaciones probatorias? Las estipulaciones probatorias se refieren a acuerdos a los que puede llegar fiscalía y defensa para aceptar como probados alguno o alguno de los hechos o circunstancias relevantes para el caso. Ojo, que el enunciado es bien descriptivo porque nos dice que lo que se estipula por probado son hechos, no pruebas. Entonces, cuando se hace una estipulación probatoria, lo que sucede es que las partes llegan a un acuerdo de que no se van a desgastar en el juicio tratando de probar ciertos hechos que consideran que no son sustanciales al debate que se debe dar en el caso. Eh, por ejemplo, los típicos son la identidad del procesado o el contenido o la existencia de algún documento que le interesa a las dos partes que esté en el juicio, etc. Lo que se busca con este tema de las estipulaciones probatorias es, de nuevo, hacer más rápido, más fluido el juicio para que se debatan dos asuntos que son sustanciales, que son fundamentales, y no duremos horas y horas y horas en un juicio oral en el que se terminan discutiendo durante mucho tiempo cosas que no tienen mucho sentido, que ya todos pueden dar por afirmadas. En el evento en que las partes quieran realizar estipulaciones probatorias, el juez decretará el receso hasta de 1 hora para que la fiscalía y la defensa negocien cuáles son las estipulaciones probatorias que quieren hacer. Y una vez tienen un acuerdo con respecto a este tópico, lo presentan al juez de conocimiento, quien decidirá si considera válidas o no las estipulaciones realizadas. Entonces, una cosa relevante con respecto a las estipulaciones probatorias es que cuando se realizan, deviene inútil, deviene innecesaria que las pruebas que se quieran utilizar para demostrar los hechos que ya han sido estipulados. Porque no necesito probar algo que ya doy por probado, es una cosa apenas lógica. Y por lo tanto, en el caso en que se soliciten, es decir, que primero se haga la estipulación y luego se solicite una prueba dirigida a dar por demostrado el mismo hecho, el juez tiene que inadmitir la prueba por considerarla inútil. Otra cosa importante que nos dice la jurisprudencia en la sentencia que le cito aquí en la diapositiva es que no se puede realizar retractación sobre la estipulación probatoria. Esto quiere decir, una vez estipulado un hecho y aprobada esa estipulación por el juez de conocimiento, ninguna de las partes puede decir, no, ya no quiero que ese hecho esté estipulado y solicito que se pruebe en juicio, porque digamos que esto sería una muy grave deslealtad procesal y afectaría el devenir eficiente del proceso. Bien, después de las estipulaciones probatorias, viene la posibilidad de que el acusado manifieste si acepta o no los cargos, sabiendo que en este momento la posible rebaja sería de hasta en la tercera parte de la pena a imponer. Ojo que este momento de aceptación de cargos materialmente termina siendo muy distinto a la aceptación de cargos que se puede dar en la audiencia de imputación. Y la diferencia fundamental es la cantidad y la calidad de la información con que se cuenta en este momento para tomar una decisión informada sobre si estratégicamente lo mejor que puede hacer un procesado es aceptar cargos o no. ¿Por qué es diferente? ¿Por qué es diferente la calidad de la información que se tiene? Porque, si ustedes recuerdan, en la imputación, a la persona solamente se le han comunicado una
una hipótesis inculpatoria en su contra, se le han comunicado unos hechos, se le han comunicado unos cargos y se han enunciado unos elementos materiales probatorios, pero no se le ha permitido conocer esos elementos materiales probatorios. El procesado no sabe efectivamente de primera mano cuál es la evidencia que existe en su contra. Mientras que en la audiencia preparatoria ya el procesado y la defensa han tenido previamente el descubrimiento de todo el elemento material probatorio que la fiscalía pretende llevar a juicio. Y por lo tanto, ya cuentan con suficiente información para tomar una decisión informada frente a si es una buena idea en términos estratégicos aceptar cargos o no aceptar cargos. Entonces, en este segundo escenario, esa aceptación de cargos me parece a mí mucho más razonable, mucho más respetuosa en general de los derechos fundamentales de las personas involucradas en el proceso. Si se aceptan los cargos en este momento procesal, pasa lo mismo que sucedía en la imputación. Se tiene que revisar que esa aceptación no tenga vicios del consentimiento, es decir, que haya sido libre, que haya sido voluntaria, que haya sido espontánea, que haya sido debidamente asesorada por la defensa. Y si es así, se procederá a audiencia de individualización de pena y sentencia. Mientras, si no se aceptan los cargos, continúa el trámite ordinario del proceso y seguimos avanzando hacia el juicio oral. Después de ese momento de la aceptación de cargos, se viene el momento de las solicitudes probatorias. Y como les decía, las solicitudes probatorias son diferentes de la enunciación de las pruebas. ¿Por qué? Básicamente porque en este punto las partes tienen que realizar una argumentación sobre la conducencia, pertinencia y necesidad o utilidad. La palabra que utiliza el legislador que es utilidad. De los medios de prueba que pretenda introducir al juicio. Esto quiere decir que aquí no basta con que las partes mencionen qué es lo que quieren llevar a juicio, sino que tienen que argumentar de manera ordenada y de manera sistemática por qué esos elementos de prueba que quieren practicar en juicio para que se conviertan en pruebas son importantes para la toma de decisión que se debe dar en el proceso. Ya vamos a entrar a profundizar cuáles son los criterios de la argumentación que se debe dar en este punto. Además de la solicitud que se realiza por parte de quienes están interesados en llevar la prueba a juicio, también se permite la contradicción. Y esto quiere decir que la contraparte puede criticar o atacar la prueba solicitada por la otra parte, mencionando que ésta no cumple los requisitos para que pueda ser admitida en el juicio. Y excepcionalmente, luego de toda esta discusión entre las partes, entre fiscalía y defensa en principio, el Ministerio Público puede solicitar al juez que se introduzca una prueba al proceso, pero esa solicitud es, como les digo, excepcional porque tiene que no haber sido solicitada por las partes y poder tener esencial influencia en los resultados del juicio. Es decir, la facultad del Ministerio Público de realizar solicitudes probatorias es absolutamente excepcional. Hablemos entonces de qué criterios debe cumplir un elemento de prueba para que pueda ser admisible por el juez en el juicio oral. Lo primero es que la prueba debe ser lícita y legal. Recordemos el tema de la prueba ilícita y prueba ilegal, que lo hablamos rápidamente cuando estuvimos trabajando las normas rectoras. Y es que la prueba, lo podemos decir a partir de sus contrarios, entonces la prueba ilícita es aquella que se obtiene con vulneración de los derechos fundamentales de las personas involucradas en el proceso y
La característica particular de este tipo de prueba es que necesariamente debe excluirse de el conocimiento que se puede tener por parte de un juez en el juicio. Es decir, en ningún caso en una audiencia preparatoria se podrá aceptar una prueba que sea ilícita. Y por el otro lado tenemos la prueba ilegal. Y la prueba ilegal es aquella que se ha obtenido con incumplimiento de requisitos legales esenciales, pero no necesariamente con violación de garantías fundamentales. Y ante esta prueba ilegal, el juez sí que puede realizar un juicio y es el de si la formalidad pretermitida, si la formalidad evitada era esencial o no era esencial. Si la formalidad que se omitió al momento de recolectar la prueba y que por ello vino ilegal no era esencial, podrá ser tenida en cuenta. Mientras que si la formalidad era esencial, deberá también excluirse y por tanto no será admisible en el juicio. Así tenemos entonces en el momento de la audiencia preparatoria un filtro muy importante para evitar que a juicio oral lleguen pruebas ilegales o ilícitas. Tenemos otros criterios que son en los que se centra, acá hay algo raro. Tenemos otros criterios de admisibilidad de la prueba que son en los que se centra usualmente la discusión en el marco de la audiencia preparatoria. Espérenme que en las diapositivas me quedó algo raro acá, lo quitamos. Listo. Un segundito. Bien. Entonces, los tres criterios que se tienen en cuenta, más allá de la legalidad, son la conducencia, la pertinencia y la utilidad de la prueba. Entiendo que ya en sus clases de derecho probatorio han estado viendo estos conceptos. Entonces les voy a hablar de cómo se entienden en el procedimiento penal y ya ustedes me contarán si existe alguna diferencia con lo que han visto en el procedimiento general. Bien, la conducencia se refiere a una cuestión de derecho, a la aceptabilidad jurídica del medio de prueba para que pueda ser admitido en el juicio oral. Entonces, nos dice la jurisprudencia que las principales expresiones de la conducencia son, por un lado, la obligación de probar un hecho con un determinado medio de prueba. El otro, la prohibición legal de probar un hecho con un determinado medio de prueba. Y el tercero, la prohibición de probar ciertos hechos, aunque en principio puedan ser catalogados como objeto de prueba. Por lo tanto, el examen de conducencia en última se centra en indicar qué norma jurídica regula el medio de prueba, en concreto en el código, y cómo eso está, por lo tanto, la práctica probatoria que se pretende realizar en el juicio está de acuerdo con el ordenamiento jurídico o no está de acuerdo con el ordenamiento jurídico. En este punto de la conducencia es muy relevante que existe el principio fundamental de libertad probatoria, regulado en el artículo 373 del Código de Procedimiento Penal. Y eso significa, ese artículo 373 nos dice que las partes pueden probar sus pretensiones a través de los medios lícitos que consideren pertinentes, que decidan libremente. Esto se opone a una visión de tarifa probatoria, de prueba tarifada, en la que solo ciertos tipos de hechos solo pueden probarse con ciertos medios de prueba. Tratemos de entender un poquito mejor esto de la conducencia. Pongamos algunos ejemplos de qué prueba podría ser inconducente. Un ejemplo sería el de un aspecto, un hecho que tenga que ver con un asunto de conocimiento científico o técnico que se pretenda probar a través de prueba testimonial.
Ahí, en ese caso, en que se pretenda, por ejemplo, utilizar el testimonio de Camilo Quintero para demostrar, digamos que para introducir un dictamen de laboratorio en el que se garantiza que los materiales encontrados en el cuerpo de la víctima eran efectivamente cocaína, pues era inconducente porque la prueba idónea para, para dar por probado ese hecho será una prueba pericial en la que un científico, sea un químico, un biólogo, un químico, supongo, del Instituto Nacional de Medicina Legal, sea el que introduzca ese dictamen pericial y pueda sostenerlo técnicamente. Entonces, cuando una persona del común pretende utilizarse en juicio para probar un hecho técnico, esa prueba sería inconducente. Otro ejemplo sería el de el interés de introducir a juicio una declaración para dar por probado unos hechos, cuando la prueba legal para ese tipo de circunstancias es la prueba testimonial. Es decir, cuando se quiere introducir a juicio una entrevista para dar por probado que Camilo Quintero el 2 de febrero presenció un hurto a persona con arma de fuego eh, y no se cumplen los requisitos para que sea válida la prueba de referencia, en ese caso la prueba será inconducente, porque la prueba que correspondería de acuerdo con la legalidad del código sería la prueba testimonial de Camilo Quintero. Ya vamos a hablar un poco más adelante en una de las clases de la próxima semana de los distintos medios de prueba aceptables en el juicio, de las distintas pruebas válidas en juicio, y ahí entenderán un poquito mejor estas categorías de las que les estoy hablando. Pero baste por ahora que quede claro que la conducencia hace referencia a una relación jurídica entre el medio de prueba y su aceptabilidad. Es decir, será conducente un medio de prueba cuando jurídicamente sea el idóneo para demostrar un hecho determinado. Tenemos el otro criterio de admisibilidad de la prueba, que es la pertinencia. ¿Y a qué se refiere esto de la pertinencia? Se refiere ya a la relación de los medios de prueba con el tema de prueba. Es decir, la pertinencia ya no implica una relación jurídica, sino una relación fáctica, una relación lógica entre el medio de prueba y el tema de prueba. Básicamente es que la prueba sirva efectivamente para demostrar el hecho que se pretende probar con ella. Por lo tanto, la jurisprudencia que aquí les cito, que además es un desarrollo muy interesante en estos temas que les sugiero que busquen, igual se la subiré al aula virtual, nos dice que a la hora de la pertinencia, a la hora de hacer un juicio de pertinencia sobre una prueba, se deben evaluar dos aspectos. Por un lado, la trascendencia del hecho a probar y por el otro lado, la relación del medio de prueba con el hecho. Son entonces dos juicios diferentes. Nos queda un minuto, ya saben que cuando se cierre volvemos a entrar a la reunión. ¿A qué se refiere esto de la trascendencia del hecho a probar? Pues muy sencillo, que en el proceso penal no nos dedicamos a demostrar hechos de manera descontextualizada, de manera general, no tratamos de probar una verdad histórica a nivel genérico, sino que lo que tratamos de probar es la ocurrencia de un hecho punible, de un delito, y tratamos de probar también los distintos requisitos que se necesitan para que se pueda predicar la responsabilidad de una persona determinada con respecto a ese hecho punible.
Por lo tanto, tiene que existir una relación entre los hechos que se demuestran y el supuesto de hecho, las necesidades del supuesto de hecho que se pretende probar. Si estamos probando cosas que nada tienen que ver con el delito, que nada tienen que ver con el supuesto de hecho, que no son necesarias para que se predique la responsabilidad penal, pues esas pruebas serán impertinentes, porque realmente no se están relacionando directamente con un hecho relevante para el proceso. Y por el otro lado, tenemos la relación del medio de prueba con el hecho. Y aquí hablamos de una cosa diferente, porque si bien el hecho